Hemos estado mirando que hay mucha necesidad de hablar sobre las necesidades espirituales o las debilidades espirituales que nosotros tenemos. Y es por eso que les animamos a que entren al seminario, curso de las 8 necesidades para poder alcanzar una madurez espiritual. Entonces es importante que hoy vamos a empezar haciendo un abreboca para que ustedes puedan asistir a este curso que va a ser de mucha bendición a cada uno de nuestros hogares. Entonces, para empezar, quiero decirles que ¿quiénes han tenido amarguras en su corazón? Levante su mano. ¿Quiénes tienen enojo en su vida? ¿Quiénes tienen ira en su vida? Entonces, por lo que vemos, todos y cada uno tenemos alguna debilidad en la cual tenemos que poner delante de Dios. Porque el que no levantó la mano vive en Marte o en Júpiter, pero no es un ser humano. Porque todos tenemos debilidades, todos tenemos que aprender, todos tenemos que poner delante de Dios nuestro propio carácter. Les cuento que hace un tiempo atrás, en una iglesia de hogar, hicieron una encuesta, o mejor que una encuesta, hicieron una dinámica en la cual expresaban lo que querían pedirle a Dios que les quite. Y cada uno iba anunciando o iba diciendo lo que quería entregarle a Dios para que sea quitado. Y fue igual como lo que tenemos ahorita. Todos tenían una debilidad. Todos tenemos una debilidad o algo que tenemos que ser restaurada y bendecida. Entonces, por eso es que ahora vamos a tomar el tema de venciendo la amargura y las emociones. Claro está que cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, nuestro espíritu cambia. Nuestra vida empieza a tener otra perspectiva de lo que nosotros estábamos viviendo. Pero sin embargo de eso, no por ser cristianos tenemos ya la batalla ganada. No por ser cristianos ya no tenemos debilidades en las cuales nos está afectando. Debemos tomar en cuenta que el que nació de nuevo es nuestro espíritu. Y nuestra alma se quedó ahí. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es comenzar a entrenar nuestra alma. Y la mejor manera de entrenar a nuestra alma es creyendo que Dios Todopoderoso va a quitarnos de raíz todas estas cosas amargas que pasamos en el pasado. Entonces viene una explicación. La razón simple es que lo que nació de nuevo en mi vida es nuestro espíritu. Pero nuestra alma debe ser renovada y transformada. Es en esta área, mis hermanos, que tenemos que trabajar. ¿Y por qué digo trabajar? Porque el trabajo tenemos que hacerlo diariamente. No una vez a la semana, sino trabajar diariamente para que el Señor se lleve de mi vida todas aquellas cosas que me han estado estorbando y que me han hecho reaccionar mal. Cuando nosotros entendemos que nosotros no hemos podido cambiar, debemos entender también que nuestro propósito es que la palabra de Dios se haga efecto en nuestra vida. Y en Romanos, en el capítulo 12, versículo
2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces la palabra de Dios aquí dice: no os conforméis a este siglo. Muchas veces el mundo nos está atrayendo con cosas que nos apetecen, con cosas que nos gustan y todo. Pero Dios dice: no conformes en este siglo. Claro que vivimos aquí, pero ya no pertenecemos aquí, como dice la palabra de Dios, sino que dice que nosotros tenemos que aprender a transformar mi alma, a transformar mi entendimiento, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y yo decía: pero ¿por qué Dios pide que hagamos la buena voluntad, de buena voluntad, y ser agradables a Dios? Porque simplemente ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que tú cada día vayas superando todas aquellas cosas malas que te pasaron, llámese esos abusos, llámese ofensas, cosas que te pasaron de antemano que no has podido controlar. Cada uno de nosotros es responsable de las acciones y reacciones de nuestra manera de vivir. Cada uno de nosotros es responsable de lo que yo hago, de lo que yo digo, que cómo actúo. Somos responsables. Claro está que Dios nos dio el libre albedrío, pero Dios nos pide siempre, es el deseo de Él, que tomemos decisiones acertadas, decisiones que, caminando de la mano de Dios, haga que mi vida sea íntegra. Esa es la decisión que nosotros debemos tener. Ahora miremos qué son las heridas del alma. Las heridas del alma son a todas aquellas cosas malas, traumas que sufrimos cuando no conocíamos a Cristo o en tiempos pasados, y que eso marca la experiencia en la cual estamos viviendo. Cuando nosotros tenemos algo de que renovar, obviamente nosotros tenemos que aprender a caminar en los brazos del Señor. Tenemos que aprender a caminar en lo que dice su palabra. Tenemos que aprender a caminar en la unidad que hagamos en el cuerpo de Cristo, para que nosotros seamos transformados. En Hebreos, en el capítulo 12, versículo 15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Comienzo a discernir la palabra de Dios que me dice: mirad bien. O sea, me dice: no veas así por casualidad, sino mira bien qué está pasando en tu vida. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué no puedes cambiar? ¿Por qué no puedes gobernar tu carácter? ¿Por qué no puedes gobernar tu ira? Porque cuando nosotros caemos en esos pecados, dice la palabra que dejamos de alcanzar la gracia de Dios. Y ahí permitimos que brote la raíz de amargura, y eso será un estorbo en nuestras vidas. Y por ello damos mal testimonio de quienes nos están rodeando. La idea de Dios, el deseo de Dios, es que seas un cristiano de testimonio verdadero. Por lo tanto, es importante mirar cómo las heridas del alma están transformando nuestra vida. Ahora, todos tenemos problemas del pasado, ¿no es cierto? Levante la mano quien no tiene problemas del pasado. ¡Qué bendición!
Otra vez creo que me escucharon mal. Levante la mano quienes no tienen problemas en el pasado. Todos aquellos que levantaron la mano, seguramente ya les va a salir la aureola. Hay momentos en que nosotros, la mente nos lleva a las cosas que pasaron hace años. Obviamente cosas dolorosas. Quizás fuimos abusados, quizás fuimos maltratados, quizás fuimos golpeados. Y eso nos acordamos cada vez que yo estoy caminando bien en el Espíritu, nos acordamos y eso nos baja, nos desanima. Cuando me acuerdo aquellas cosas que me pasaron, me golpearon, me ultrajaron o tal vez abusaron de mí, me cohíbe y no me da la libertad de poder decir: Señor, gracias porque tú ya te llevaste estas heridas del pasado. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer, que las heridas del pasado se pueda llevar Cristo Jesús. En el Salmo 73, versículo 21 dice, y eso dice el salmista: se llenó de amargura mi alma y mi corazón se sentía punzadas. Cuando tú tienes una atadura en tu corazón, cuando tú has pasado por algún dolor, el Señor comienza a obrar en tu vida, pero hay algunos momentos en que tu corazón empieza a tener punzadas porque quieres dejar aquellas cosas del pasado y el enemigo está trabajando para que esas cosas pasen de lo que ahora era tu vida. Es muy importante mirar que nosotros tenemos que caminar en el abrigo del Señor. La amargura es como una piedra en el zapato, mi hermano. ¿Cuántos han tenido alguna vez una piedra en el zapato? Levante su mano. Pero ahí viene la decisión que nosotros debemos tomar. Si quieres caminar siempre con esa piedra en el zapato, que te es incómodo, que tú cojeas, que te duele, que a veces te puede lastimar, o te quitas el zapato, echas afuera la piedra y comienzas a caminar bien. Eso es lo que quiere Dios. La amargura, mis hermanos, es como una piedra en el zapato, es un estorbo en nuestras vidas. Y Dios no quiere que camines cojeando. Dios no quiere que camines en dolor. Dios no quiere que tú estés afligido toda la vida. Miren lo que pasó en el desierto cuando Moisés guiaba a su pueblo. Dice que ellos estaban en el desierto y caminaron 3 días sin encontrar agua. Y cuando encontraron agua, dice que todo el mundo se alegró, se fue corriendo, se tiraron en el agua, comenzaron. ¿Y qué pasó? Se renegaron porque no podían tomar el agua, porque el agua era amarga. Eso dice la palabra de Dios en Éxodo 15, versículo 23. Y llegaron a Mará y no pudieron beber las aguas de Mará porque eran amargas. Y por eso le pusieron de nombre Mará. Si una agua es amarga y no la podemos tomar, de igual manera no debemos escuchar las palabras de una persona amargada. Una persona amargada no va a ser de bendición en tu vida. No vas a sentir esa fortaleza o ese ánimo para seguir caminando. Al contrario, vas a escuchar cosas negativas que vienen del dolor de aquella persona que está pasando. La palabra que recibimos de una persona amargada es como un veneno que hace daño a mi vida.
Y tenemos que nosotros actuar así como no tomaron el agua amarga de Mará. De igual manera nos tenemos que escuchar a las personas amargadas, porque nada bien nos va a hacer. Y tenemos que aprender a discernir cuáles son las personas amargadas que no hacen bien a ninguna clase de fortaleza que pueda haber en mi vida. Ahora miremos los síntomas de la amargura. ¿Qué es un síntoma? Un síntoma es algo que está actuando en mi vida y que está afectando en mi salud. Por eso es que es una enfermedad. El síntoma es una enfermedad de lo que me va a ocurrir. Llámese esto, ahí tiene síntomas la gripe, tiene síntomas el dolor de estómago, tiene síntomas, todas las enfermedades tienen sus síntomas. Y eso es por eso es que el médico, para curarnos, lleva a los síntomas. A lo que tú tienes es lo que él te va a recetar. Entonces Dios quiere también que aprendas que los síntomas de la amargura se pueden curar. La enfermedad de la amargura se puede curar. El amargado simplemente tiene un lenguaje negativo. Por eso decía anteriormente que las palabras de un amargado son como veneno. Tienen lenguaje negativo. Nunca hablan bien de nadie. Aunque hayan recibido un favor, nunca le dan el lugar a la persona que le favoreció. Siempre están hablando cosas malas. Siempre están viendo a los demás y hablan cosas negativas. Nunca hablan cosas positivas, nunca hablan cosas que alegren el corazón de Dios y que te alegran a ti en tu vivir. Segundo lugar, somos muy sensibles. Todo nos molesta, todo nos hiere. Si caminamos por algún lado y vemos a nuestra familia o a nuestros compañeros de trabajo, decimos, ya están hablando algo de mí. Ya me están hablando algo. Y peor, cuando tú pasas por de lado y se calla. ¿Qué estarían hablando? Yo te animo, mi hermano, que pueden hablar cualquier cosa. Dios conoce tu corazón, Dios conoce sus actitudes y a Él solamente debes pedirle perdón. Tercera cosa. No confiamos en nadie. Y algunas personas cogen hasta textos bíblicos. La palabra de Dios dice que maldito el hombre que confía en el hombre. No, mi hermano, eso es porque tienes amargura en tu corazón. Y el contexto no es eso. Tienes que aprender a confiar en todas las cosas. ¿Qué sería de tu vida si tú vas al mercado y compras unas verduras? No te pones a pensar de esas verduras serán buenas, serán malas. No, simplemente confías en que las verduras están buenas. Claro está que pueden haber algunas malas, pero tú puedes verlas y hacerles a un lado. Entonces no es bueno dejar de confiar. Tenemos que primero confiar en Dios y segundo en las personas que nos rodean. Cuando digo que debemos confiar en las personas que nos rodean, debemos que tener absoluta confianza en nuestro cónyuge, en nuestros hijos, en todos aquellos que nos rodean. Quita de tu corazón la desconfianza, que eso te llevará por caminos no adecuados. Confía en lo que Dios te dio, en lo que Dios te proveyó. No estés pensando en qué es lo que va a pasar, o no confiar en lo que me van a dar. Cuando nosotros hacemos eso, estamos quitando la idea y el propósito de Dios en nuestras vidas.
En Efesios, en el capítulo 4, versículos 31, dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Cuando yo miro esta palabra de Dios, y no me dice solamente a mí, nos dice a todos: quítense de vosotros toda amargura. Porque la amargura te lleva al pecado. En primer lugar, dice que la amargura nos lleva al enojo. Nos enojamos por todo, no nos gusta nada, nosotros tenemos la razón, no me puedes discutir, entonces me siento enojado porque no estoy imponiendo lo que yo quiero. Entonces mi vida, que no ha sido libertada, me produce enojo. El segundo lugar dice que la amargura te lleva a la ira. Somos muy iracundos, nos encendemos por todo. Quizás hasta a veces ofendemos a los que más queremos, porque nos llenamos de ira, y la ira es un pecado. Tienes que aprender a controlar la ira, porque eso no es de Dios. Y la amargura nos lleva a la gritería. Creemos que como más gritamos, más nos van a entender, y eso no es, mi hermano. Habla con dulzura, o simplemente habla normalmente. No hagas halagos si no quieres, pero habla normalmente, no ofendas. A veces piensan que cuando grito más me van a escuchar. No grites. Todos quienes nos escuchan saben y lo que tú estás diciendo, y saben la forma en la que tú estás diciendo, y eso no edifica mi vida. Y por último, caemos en la malicia. Pero si a él sí le dan, a mí no me dan nada. Él tiene prosperidad, yo no tengo prosperidad. Todo es una malicia. Nada te gusta, nada estás haciendo para que Dios bendiga tu vida. Dios quiere que nosotros aprendamos a arrancar la amargura de nuestra vida para no caer en el enojo. Ahora, cierto está que todos los seres humanos cometemos errores. En nuestro caminar diario hay siempre problemas. Lo que pasa es que las heridas que uno tiene, otros tienen mucho más grandes o mucho más pequeñas. Pero todos tenemos heridas del pasado, porque todos fuimos ofendidos, verbal, física, en cualquier forma fuimos ofendidos. Pero la gracia de Dios es que tú quieres ser libre para que todas esas cosas no te afecten. Porque cuando tú sales libre de las ofensas, tú tendrás la libertad de acercarte mucho más a nuestro Creador. Ahora, ¿cómo saber que tienes heridas en tu alma muy profundas? Número 1. Es la tristeza sin causa aparente. ¿Te sientes triste? ¿Te sientes débil? ¿Te sientes que te han robado la alegría de tu corazón? Y ese no es el deseo de Dios. Dios te quiere ver alegre, contenta, feliz, porque su palabra dice que cambió nuestra tristeza en alegría. Entonces no hay por qué sentirnos tristes. Otra de las cosas es que tenemos un rechazo a mí mismo y a los demás. Nos sentimos que somos rechazados, que no somos aceptados. Incluido algunas personas dicen, pero si yo no
No pedí ser concebido, pero fui rechazado por mi padre, por mi madre. Eso Dios te lo va a quitar porque Dios quiso que tú nacieras. Por lo tanto, es importante saber que yo no puedo ser rechazado porque yo soy un hijo e hija de Dios. Y Dios nunca me va a rechazar. Otro de los problemas es que tenemos bajo autoestima. Me siento poquito. Me siento que no soy nadie. Todos son superiores a mí. Nada me sale bien. Mi hermano, si tú nada te sale bien es porque tú quieres. Porque no has tomado la decisión de coger la fortaleza de Dios y caminar en esa fortaleza. Tenemos sentimientos obsesivos de la culpa. Todo me sale mal. Yo soy culpable de todo. Yo tengo la culpa. Por eso es que me casé. Por eso es que estoy en este lugar. Me he hecho la culpa a mí mismo. Yo te digo algo, mi hermano. Si tú te casaste, no te eches la culpa. Dios permitió que tú te cases. ¿Y sabes por qué? Porque Dios quería y te daba a esa esposa. Tienes que aprender a no echarte la culpa de todo lo que está pasando. Y por último, temor obsesivo. Tengo miedo de todo. Hasta de la lluvia tengo miedo. De los rayos tengo miedo. ¿Tienes miedo de todo? La palabra de Dios dice solamente que tenemos que tener temor de Dios y de nadie más. Pero sin embargo, yo ando siempre temoroso, callado, ocultado. Pero Dios no quiere. Dios quiere verte fuerte, fortalecido, caminando firme en lo que es la palabra de Dios. Porque cuando nos acercamos a Jesús, todas aquellas cosas quedan limpias. Aunque tarde o temprano aparezcan, pídele perdón a Dios. Pídele que el Señor se lleve todas aquellas cosas que te han estado molestando. Es obvio que las cosas negativas perturban nuestra vida, nuestro corazón. Es obvio que esas cosas pensadas de anterioridad nos pueden llevar a la depresión, a la ansiedad, a la tendencia al suicidio, a la violencia, al rechazo, a pensamientos destructivos. Nos puede llevar la amargura. No vivas amargado, mi hermano. Muchas veces ponemos una cara de amargados, una cara que no le aguanta a nadie. Ahorita se me viene a la mente algo que dijo uno de los ancianos mayores. Dijo lo siguiente: mira a la persona que está a tu lado, mírale y dile: yo no tengo la culpa de la cara que tienes, pero sí de la cara que pones. Entonces es obvio que nosotros podemos tener una cara de amargados, pero Dios quiere que no lo demuestres. Dios quiere librarte para que puedas tener una cara apacible, que alimente, que dé fortaleza, que dé confianza con todos los que estamos viviendo. Eso es lo que quiere Dios para nuestra vida. Lamentablemente muchas personas viven atrapados en las heridas del pasado y las sacan cada vez que se sienten mal.
Ah, pero si tú me hiciste eso, no te acuerdas. Y ya pasaron 30 años. ¿Te acuerdas que tú me maltrataste? Hasta esas ofensas ya fueron cicatrizadas. Pero cada vez sacamos nosotros a flote lo malo. Nunca sacamos lo bueno. Nunca decimos o apreciamos lo bueno de las personas que nos rodean. Llámese cónyuge o llámese hijos. Nunca. Siempre estamos viendo la parte mala, la parte débil. Y caemos en juzgar a las personas. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste un halago a tu esposo o a tu esposa? ¿Cuándo fue la última vez? Y ahora te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que te peleaste con tu esposo o con tu esposa? ¿Qué le dijiste? Miren cómo son las cosas. ¿Cómo es lo que Dios quiere? Hacernos ver lo que nosotros estamos practicando. Por lo tanto, es importante ver que Dios se puede llevar todas estas debilidades espirituales para vivir en victoria como Él quiere. Cuando ponemos confiadamente la confianza en Dios, Él comienza a obrar progresivamente en mi vida. Di conmigo, cuando tengo confianza en Dios, Él comienza a obrar en mi vida y cada vez me lleva a la perfección. Filipenses 1, capítulo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Qué bendición tan grande. Dios está guiándote, Dios está siempre alentando a que cada día vas a ser más espiritual, más entregado a Dios, más entregado a lo que tú haces en beneficio de los demás. Dios quiere, por lo tanto, que nosotros aprendamos cómo caminar en victoria. La obra de Cristo Jesús en nosotros tiene que llegar a ser perfecta. Porque si somos hijos de Dios y sabemos que cuando morimos vamos a ir al cielo, pero sin embargo tenemos que ir trabajando en que nuestra alma debe ser transformada. Por eso es que en Romanos, en el capítulo 12, versículos 1 y 3 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este es el mensaje del apóstol Pablo. Dice claramente: por la misericordia de Dios, entreguemos nuestras debilidades. Todas aquellas heridas que están pasando y que a muchas veces están sangrando, entrégale al Señor. Y has visto que en tantos años tú no has podido saldar, pero Dios sí va a sanar todas estas heridas. Lamentablemente, esta es la naturaleza del ser humano. Porque tenemos pensamientos, tenemos actitudes que no controlamos como hijos de Dios. Y tenemos que aprender a controlar nuestra alma. El salmista David tiene un versículo bien hermoso en el cual él somete el alma a Dios. Y dice: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides. Dice: bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias.
Dios sana nuestras iniquidades y sana nuestras dolencias. Cuando nosotros comenzamos a mirar qué es lo que debe hacer y dónde debemos trabajar, tenemos que preguntarnos primeramente qué es, o qué debo hacer yo, o qué voluntad tengo de hacer o no hacer. Por lo tanto, vamos a hablar qué es la voluntad. La voluntad es una fuerza que se cierra y que se abre en nuestras vidas de acuerdo a nuestros pensamientos, a nuestras emociones y pasiones, donde hay la capacidad de decidir lo que queremos ser y lo que queremos hacer. Entonces tenemos nosotros el libre albedrío para determinar lo que hago o no hago, lo que digo y no digo, lo que estoy dando buen testimonio o no estoy dando buen testimonio. En Romanos, en el capítulo 7:19 dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. El apóstol Pablo era muy sabio, decía: no, mira, yo soy de carne y hueso, y muchas veces no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Porque todavía somos carne. Pellízcate un poquito. Sientes todavía, ¿no es cierto? Entonces tenemos que aprender a que nuestra vida debe ser cambiada. Ahora, ¿cómo lidiamos con nuestra voluntad? En primer lugar, rindiéndole, quitando de nuestra vida todo estorbo, rindiéndome a Dios. No a las cosas del mundo, no a las cosas quien me manda, sino rindiéndonos a Dios, despojándonos de lo que nosotros somos y exponernos delante de Dios arrodillados para conseguir que mi alma sea gobernada. En segundo lugar, el quebrantamiento. Dios nos llama a quebrantarnos, mis hermanos, a reconocer que hicimos mal y pedir perdón a Dios y restaurar el daño causado a los demás. Dice también la palabra que tenemos que vaciarla. Nosotros somos vasijas en las cuales tenemos que vaciar toda esa pudredumbre, todas esas cosas que me han hecho mal. Tenemos que vaciarla. ¿Para qué? Para llenarlo con la voluntad de Dios. Si tú no has vaciado esa vasija que tienes guardada, no vas a poder llenarla con la obra del Espíritu Santo. Entonces es muy trabajoso que verdaderamente puedas cambiar. ¿Cómo rendimos nuestra voluntad? Nuestra voluntad la rendimos simplemente renunciando a lo que yo soy, a lo que yo he adquirido. Ya no soy el gran filósofo, yo no soy el gran arquitecto, ya no soy la gran madre. Simplemente tengo que renunciar a todo eso, humillado delante de Dios, decirle: Señor, perdóname por todas aquellas cosas que he cometido, pero no quiero delinquir. Despójate de todas aquellas cosas que te han hecho daño. Ya no las atesores, ya no las tengas guardado. Ya quítate ese baúl que tenías guardado, que cada vez que quieres sacas para ponerle en cara sobre los demás. Quitarse ese peso de encima, ese peso que te ha estado agobiando. Yo me acuerdo del primer libro que leí cuando entré a Verbo. Se llamaba La vida del peregrino, creo que era. No sé si me hacen acuerdo. ¿Perdón? El progreso del peregrino. Gracias, mi hermana. Ahí nos enseña a que nosotros tenemos que ir despojándonos de todos pesos que tenemos en mente y que muchas veces nos tiene jorobado, que no nos deja mover. Aprende a despojarte, aprende a quitarte. Y por último, aprende a morir a la carne. Todas las tentaciones, todas las cosas vienen a través de los malos deseos de la carne.
En Efesios, en el capítulo 4, versos 22 al 24, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, a la justicia y a la santidad de la verdad. ¿Cuántos quieren vivir en la justicia y la santidad de la verdad? Levanta tu mano. Pero tú tienes la decisión, mi hermano. Dios te da la oportunidad, pero tú decides ¿servir a Dios o servir al mundo? Aprendamos, digamos siempre la verdad. Debemos enfrentar a la verdad. Debemos enfrentarla y estar siempre en la verdad. Muchas veces confrontar la verdad es algo muy doloroso. Pero debemos tomar en cuenta que la puerta por donde entró el dolor es la misma puerta por donde tiene que salir, mi hermano. De la misma forma que entró, tiene que salir. Pero si tú estás caminando en verdad. En Juan, en el capítulo 8, versículo 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Cuántos somos libres? Gracias, Señor Jesús. Por último, mi hermano, confesando que nos duele. Tenemos que aprender a hablar de lo que nos pasa o cómo nos sentimos. Pedimos ayuda y drenar de todo lo que está en nuestra alma. Es necesario que confesemos lo que sentimos para muy adentro de nuestro corazón. En Santiago 5, capítulo 16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración del justo, la eficaz del justo puede mucho. ¿Qué es lo que dice Dios? Tenemos que confesar delante de Él todas esas aflicciones que nos hemos tenido guardadas. Si tú quieres ser libre, camina en estos pasos. Camina en esta decisión para que Dios pueda hacer la obra en tu vida. Perdonando lo olvidado. El perdón no es un sentimiento que debemos manifestar en una decisión. Tomemos aprender a perdonar a todas las personas que nos ofendieron. Se me fue el tiempo, mis hermanos. ¿Me regalan 2 minutos más? Ok. Ahora queremos no pasarnos mucho, porque debemos respetar lo que ustedes están haciendo, y mucho más ahora que tienen que ir a votar. Y en Marcos 11:25 dice: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis alguna cosa contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos perdone a vosotros vuestras ofensas. Tenemos que aprender a desarrollar el dominio propio. Tomemos la decisión y determinación firme de caminar de acuerdo al Espíritu y no a las emociones. Y sobre todas las cosas, desarrollemos dominio propio. ¿Cuántos están trabajando por el dominio propio? Levante su mano. Gálatas, en el capítulo 5, verso 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando nosotros caminamos en el Espíritu y no satisfacemos los deseos de la carne, somos realmente o pasamos a ser libres. Si realmente quieres ser libre de las ataduras, de las heridas del pasado, primero tienes que reconocer que están muy profundamente en tu corazón. Y luego tomar la decisión y someter a la voluntad de Dios. Y dejar que el Espíritu Santo, quien te guíe en ese momento, para que tú seas libre. Claro, mis hermanos, que no es tan fácil. Claro que, mis hermanos, que esas heridas están profundamente dentro de nuestro corazón y todavía nos afectan. Pero hoy es el día que te abras a Dios y pidas que Él se lleve todas esas molestias que has tenido en tu vida. Pongámonos de pie, por favor. Padre, en el nombre de Jesús,
En este día, Señor, abro mi corazón para que tú te lleves todo ese dolor, toda esa angustia que ha producido y me han hecho en el pasado. Ya ves, en ofensas verbales, ofensas corporales, abusos, falta de perdón. Yo te pido, Señor, que te los lleves. Hoy, Señor, yo quiero ser libre. Hoy, Señor, quiero ser y caminar, Señor, en todo lo que tú tienes para nuestras vidas. Señor, yo te pido, Señor, que este día sea un nuevo comienzo en cada uno de nosotros y que Dios bendiga nuestro caminar. En el nombre de Jesús. Amén.